Es la intervención número 16. Que nos escucha en esta tarde, en este día de importantísimo debate de la reforma a la Constitución de Montecristi. Y creo que precisamente porque se trata de un hecho fundamental que va a modificar la Carta Magna que nos guía, la que constituye nuestro pacto de convivencia social, nuestro horizonte de bien común, es fundamental que empecemos rememorando lo que fue el proceso de construcción de la Carta Magna hace ya 12 años. Y digo esto porque la constitución del presente y del futuro, para modificarla como se pretende y volver en muchísimos aspectos al pasado, parecería que ese pasado fue maravilloso, que ese pasado garantizó una democracia plena, que ese pasado nos garantizó un Ecuador justo, un Ecuador participativo y equitativo. Y nada más falso. Para reivindicar instituciones y formas políticas del pasado, tenemos que recordar lo que ese pasado le legó y le significó a la patria. Y quiero entonces recordar que la Asamblea Constituyente y la Constitución de Montecristi fueron producto de un país que se levantó, de un país que puso la voz muy en alto y proclamó que se vayan todos, de un país colapsado precisamente por esas viejas instituciones, esa vieja institucionalidad y métodos políticos de la partidocracia cerrados, excluyentes, absolutamente no participativos, encargados a los patricios, encargados a las formas más aberrantes de una democracia excluyente que llevó al país a ser un país de enorme injusticia, de inequidad y de exclusión para millones de ecuatorianos. Esa constitución, por ejemplo, la del 98, la de los cuarteles, creó los mecanismos que permitieron el mayor acto de corrupción y de opacidad y de falta de transparencia, como fue el periodo bancario, como fue la entrega de millonarios créditos a la banca privada por parte del Estado, de espaldas y perjudicando los intereses de los ciudadanos. Entonces, no creo que debamos reivindicar las viejas formas y las viejas instituciones del pasado y eliminar los mecanismos participativos de una democracia nueva, de una democracia real y no aparente, que es la que precisamente marca la Constitución de Montecristi. Recordar además que el origen de la Constitución de Montecristi, como ya lo han dicho aquí algunos colegas, es un origen profundamente democrático. El 15 de abril del 2007, la consulta popular aprobó con 81% que se constituya la Asamblea Nacional Constituyente. 81%, la absoluta mayoría del país pidió a gritos una asamblea constituyente que pueda poner nuevas bases precisamente para refundar la patria tan destrozada por la institucionalidad y la politiquería de aquello que hemos dado en llamar la partidocracia. El 30 de septiembre del 2007 se eligieron 130 asambleístas constituyentes, varios de ellos están en esta asamblea y recuerdan el proceso, y se inició esta maravillosa construcción de ese sueño colectivo que se plasmó en la Constitución de Montecristi y que fue aprobada, como ya recordaba mi colega Juan Cárdenas apropiadamente, en septiembre del 2008 con el 64% de la votación del pueblo ecuatoriano, 64%. Esto es lo que hoy, ya me voy a referir a ello, de una manera inadecuada queremos reformar, no con una asamblea constituyente, sino simplemente con un tratamiento en la asamblea y un referéndum. Creo que se puede discrepar efectivamente con esta resolución de la Corte Constitucional, porque es evidente, como quiero demostrar en mi intervención, que aquí hay una clara regresión de derechos de participación y una clara afectación a la estructura del Estado. Pero también creo que es importante recordar que ayer como hoy, esta maravillosa constitución que fue producto de una construcción colectiva, de una participación enorme, inmensa, pensada, inteligente, comprometida de los ecuatorianos que llegaron por miles, por millares a Montecristi, hoy como ayer se atacó esta constitución de populista,
de abortista, de confiscatoria, etcétera. Y sin embargo, el pueblo ecuatoriano no comió cuentos y apoyó mayoritariamente esta constitución que busca poner las bases de efectivamente un nuevo modelo de desarrollo, pero también una nueva forma de un Estado más democrático, de un Estado más participativo y más incluyente. En ese sentido, quiero entonces también entrar a recalcar el por qué considero que eliminar al Consejo de Participación Ciudadana sí significa una reforma y una modificación de la estructura del Estado. La existencia del Consejo de Participación Ciudadana hace parte de una visión integral de una nueva forma de organización del Estado ecuatoriano, un modelo de Estado constitucional con una nueva estructura, con un pacto entre los poderes del Estado, no con un presidencialismo incorrecto, como algunos colegas lo han señalado, sino con un presidencialismo corresponsable con las otras funciones del Estado, que ha superado en gran medida la vieja pugna de poderes a las cuales nos llevó el viejo modelo de Estado de la partidocracia, un pacto por la radicalización de la democracia y la participación. No puede haber democracia y participación más allá de las elecciones si no existen los mecanismos institucionales dentro de la Constitución, que son los que efectivamente con esta propuesta se están afectando. La nueva Constitución marcó un nuevo pacto de control social, de equidad territorial, de unidad cívico-militar, un pacto por el buen vivir, por el reconocimiento a la plurinacionalidad y a la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, por la igualdad, la universalidad y la efectivización de los derechos, por la inclusión de jóvenes, de niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad y de todas las diversidades existentes en el país, un nuevo pacto con la naturaleza y una nueva visión de la soberanía del Estado ecuatoriano. El Consejo de Participación Ciudadana, como ya se decía también por parte de algunos colegas, es el corazón de la quinta función, una de las innovaciones más importantes precisamente para la participación ciudadana y el control social. Y efectivamente esto se puede ver si hacemos una mejor lectura de los artículos 207, 8 hasta el artículo 210, que señala el rol del Consejo de Participación Ciudadana. No es una institución cualquiera, está erigido a un nivel de otro poder del Estado, la participación y el control social. El Consejo de Participación Ciudadana promueve entonces esta participación y los procesos de veeduría y de control social. Articula formas de control horizontal entre las instituciones del Estado, pero también formas de control vertical de la ciudadanía al Estado. El Consejo de Participación y Control construye, junto con la planificación participativa y los consejos de igualdad, las instancias institucionales que tendrán gravitación en el campo de la participación. Tiene como atribuciones fomentar políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de planificar la acción estatal en este campo, de presentar propuestas constitucionales. Tiene el rango efectivamente de una institución con rango constitucional, de influir sobre las instituciones en general y de garantizar un proceso participativo y democrático de designación de las autoridades, de diversas autoridades como la Defensoría, la Contraloría, la Fiscalía, etcétera. Ya no desde el control de los partidos políticos en forma cerrada, que quiero insistir y recordar, nos llevó a la debacle en este país, a la quiebra del Ecuador con lo peor de nuestra historia, que fue el feriado bancario. El feriado bancario fue producto de las viejas instituciones y de las formas excluyentes y cerradas de ejercer las funciones del Estado. Y eso es lo que precisamente con la participación ciudadana se tiene que prevenir y se tiene que evitar. Por supuesto, el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido un corto desempeño, demasiado corto para hacer una evaluación que lleve a su eliminación. Y ahí, señora Presidenta y colegas asambleístas, me parece de una lógica absolutamente simplista señalar por parte de algunos colegas
que están a favor de su desaparición, que el Consejo ha tenido un mal desempeño. Esa es la crítica esencial. Bueno, estamos hablando en una asamblea del 2%, en una asamblea que queda con una deuda enorme para el país por las malas prácticas políticas, por las malas decisiones, lamentablemente, que hemos tenido en este periodo. ¿Eso lleva a una evaluación para que esta asamblea desaparezca? Por supuesto que no. Los déficits de la democracia, los déficits de las instituciones democráticas no se resuelven eliminando las instituciones, se resuelven transformándolas, se resuelven creando y fortaleciendo mecanismos para su funcionamiento idóneo, como también ya se ha señalado, y haciendo una mejor labor y una mejor participación en la construcción de líderes sociales y políticos, y además en la construcción y cambios de la cultura democrática de los ecuatorianos, pero no desapareciendo una entidad fundamental para garantizar un conjunto de mecanismos de participación ciudadana efectiva y de construcción de una democracia real, de una democracia participativa. Al eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, se está dando una estocada muy grave a esas formas de participación. Que esas formas han tenido limitaciones, que el ejercicio del Consejo de Participación Ciudadana ha tenido errores y limitaciones, por supuesto que sí. ¿Cuál de las instituciones ecuatorianas no tiene estos déficits y estos problemas? Pero, insisto, estos tienen que resolverse con una cualificación de la cultura política, de la formación de líderes, del ejercicio democrático real y no con una reforma a la Constitución que claramente significa una afectación a la estructura del Estado y una regresión de los derechos de participación. Por ello, señora presidenta, colegas de la comisión y colegas asambleístas, yo quiero insistir en la necesidad de que este debate se amplíe. Si estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana, creería que debemos tener una evaluación seria y objetiva en esta asamblea y escuchar a sus miembros esa evaluación de sus años de funcionamiento para conocer efectivamente sus aciertos y sus desaciertos. Tenemos que abrir este debate al pueblo ecuatoriano que construyó la Constitución de Montecristi y que tiene que tener los elementos y el pronunciamiento sobre las reformas que se proponen. Es una enorme paradoja que mientras muchísimos países democráticos están explorando formas que enriquezcan la democracia representativa para convertirle en una democracia participativa con mecanismos innovadores, aquí lamentablemente las propuestas regresivas quieran eliminar esos mecanismos innovadores y no perfeccionarlos dentro de nuestra Constitución. Ese es mi punto de vista y el de mi bancada, señora presidenta. Hemos escuchado ahí a la asambleísta Doris Solís.